Ahí estamos. Hola con todas las personas que se van conectando. Qué gusto tenerles en este live. Eh, la Universidad San Francisco y en especial el Departamento de Alumni siempre va a estar preocupado de los chicos que ya se graduaron, de cómo ayudarles a mejorar sus oportunidades. Y creo que esta charla les va a ayudar un montón porque vamos a estar hablando de tips para rendir un examen exitoso internacional. Y quiero presentarles a los ponentes del día de hoy. Qué gusto, estamos con Stalin Vallejo, director académico de English House, y también con Juan Carlos Mendieta, que es coordinador de evaluaciones de English House Testing Center. Quiero recordarles que English House trabaja muy de la mano con Education USA y además es parte de nuestra red de aliados. Entonces, ustedes como alumni tienen descuento del 10% en la preparación para sus exámenes. Aprovechen esta oportunidad y quiero que ellos se presenten, que nos cuenten un poquito de qué va a ir la charla hoy. Hola, hola, un gusto. Vamos a hablar un poco de los tips que tenemos para que den un mejor examen, para que estén más relajados, para que se puedan preparar mejor y para que les vaya bien cuando escojan un examen estandarizado, cualquiera que este sea. ¿Cómo ser? Buenas tardes. Bueno, sí, buenas tardes. La idea es que vayan mejor preparados. Todos hemos tomado un millón de exámenes, pero a veces de estos exámenes estandarizados que dices, de aquí me juego mi futuro, vienes muchísimo más estresado. Hemos visto los días de exámenes que personas entran temblando, pues, no sé, se toman mucha agua, hacen cosas que no deberías hacer y normalmente no haces. Entonces, la idea es que ustedes estén mejor preparados para tomar cualquier examen que sea, porque si vas a ir a estudiar un posgrado, todos son exámenes high stakes standards, high stakes testing, así que te van a poner más nervioso. Entonces, la idea es ayudarte para que vayan mucho más tranquilos el día del examen. Buenísimo, entonces empecemos con la presentación. Ahí les comparto. Recuerden dejar todas las dudas y comentarios en la cajita para que ellos puedan resolverlos al final de la charla. Listo, les doy el paso a ustedes, chicos. Perfecto. Entonces, nosotros tomamos como base una compilación que hizo el Harvard Summer School de tips para tomar exámenes, ¿de acuerdo? Y vamos a ir hablando sobre estos tips relacionados con los exámenes que nosotros tenemos en el centro, así ustedes pueden ir relacionándolo con cualquier examen que ustedes deseen tomar, ¿de acuerdo? Entonces, de estos 14 tips que Harvard compiló, la idea es que ustedes entiendan el material, entiendan a qué se meten. Eso quiere decir que van a tener que entrar a la página web del examen con anterioridad, van a tener que leer sobre ese examen, sobre cuántas secciones son, sobre cuántas preguntas tiene cada sección y tienen que prepararse. Al menos eso, es decir, mi inglés puede ser muy bueno, pero si voy a tomar TOEFL, voy a enterarme cuántas secciones tiene y cuánto dura cada sección. Si voy a tomar GRE, me voy a enterar de que es un examen que tiene matemática y que tiene verbal. Entonces, la idea es esa, ¿de acuerdo? Y dividimos esos tips entre cosas que hacen antes del examen, cosas que hacen durante el examen y cosas como un poco para relajarse. Esa es la idea de esta presentación. Stalin. Ya, entonces empezamos. Se ha movido un poquito ahí. Algunos de los primeros tips que tú le puedes leer al primero, Juan Carlos, que dice ahí, no me acuerdo de memoria. A mí me sale medio doblado, no sé por qué. Ya, entonces el primero empieza con lo que haces antes del examen. Y honestamente, yo no siempre he sido el mejor estudiante y el más organizado del mundo, pero para cuando tuve que tomar el GRE, ahí es cuando de verdad aprendí oye, tienes que organizarte bien y hacer esto con mucha anticipación. Ya, dependiendo qué examen vayan a tomar, ponte un TOEFL, si tu inglés es bueno, dependiendo en el puntaje que necesites, tal vez necesitas menos preparación, por lo menos a lo básico, familiarízate con el examen. ¿Cuántas secciones tiene? ¿Cómo es esto? ¿Cómo voy a tomar? ¿Cómo yo manejo el tiempo? A lo mismo, estos mismos hábitos de cómo tomas notas, pongámosle como un buen habit. Tienes que saber qué tan bueno eres tú para tomar notas. Muchos de estos exámenes, digamos, de lenguaje para que se van a estudiar en el exterior, tienen un componente de listening. Y si tú no sabes tomar notas, tus notas están por aquí, por acá, por acá, por acá, el momento de responder vas a perder tiempo buscando tu información. Entonces, como inicialmente, um, organízate cómo quieres tomar notas. Es un tip. Lo mismo para el reading. Tal vez solamente aprende a hacer summaries de las ideas principales. Si se trata de vocabulario, si se trata de inference questions,
aprende a leer entre las líneas. Como si esto de aprender a entender entre las líneas o entender lo que no está dicho, nosotros lo hacemos todo el tiempo cuando estamos hablando, pero a veces cuando leemos y leemos en otra lengua, se nos complica. Entonces, tienen que tomar lo que ya hacen bien, hacerlo de una manera mejor y más organizada. Parte de estos study tips es háganlo con tiempo. Ya digo, si haces un TOEFL, tal vez es menos. Si haces no sé, un IELTS, es menos. Si haces un CELPIP, tal vez es menos tiempo porque son exámenes de lenguaje, dependiendo en tu puntaje y dependiendo, obviamente, en dónde estás tú en la escala. ¿Ya? La otra es saber dónde tú estás para poder saber a dónde puedes llegar. Si necesitas 100 puntos y estás en 50, eso generalmente es cuestiones de idioma, right? Tienes que ir a aprender inglés. Entonces, todas estas cosas tienes que saber y es parte del proceso. Eso sería tu primer paso en dónde estoy y a dónde tengo que llegar. La universidad te va a decir, necesito este puntaje como mínimo. ¿Qué tengo que hacer en el proceso? Aprender a leer mejor, tomar mejor notas, escuchar, hablar. Entonces, todas son estas cosas que deberías hacer poco a poco porque necesitas tiempo. ¿Right? Ya les digo, como ejemplo, en un examen de lenguas, va a ser más fácil si ya tienes el nivel o estás muy cerca. Si estamos hablando de un examen, un GRE, el GRE es complejo para cualquier persona. Tal vez, no sé, el 0.05% te dice, no, el GRE estaba fácil, pero el resto del 99% va a ser difícil. Es un examen diseñado para nativos hablantes de inglés, pero si vas a ir a estudiar en inglés en Estados Unidos, disculpen, te van a tomar el GRE y no te van a decir, tú pobrecito vienes de Ecuador y es tu segundo lenguaje, te pedimos un puntaje más o menos. Te van a pedir el mismo puntaje y el GRE en general es un examen de lógica matemática y lógica verbal que es bastante complejo. Entonces, con ese sí vas a necesitar, yo diría por lo menos unos 3 meses como básico para que vayas mejorando. Entonces, en estos 3 meses, organízate. Voy a hacer matemáticas un día, voy a hacer lenguaje otro día, voy a hacer writing otro día y así sucesivamente. No tratar de hacer todo 8 horas del fin de semana. A la mayoría no nos funciona. Tal vez entre más frecuente es lo que estudias, es mejor. A veces, si tienes media hora, es media hora bien aprovechada. Si tienes una hora, dale una hora. ¿Y qué más? ¿Cómo puedes complementar aparte del examen? Porque si solo haces GRE, te vas a aburrir después de un tiempo, ¿ok? ¿Cómo complemento esto? Tal vez necesito leer más, tal vez necesito escuchar más, si es de lenguaje, tal vez necesito escribir más, necesito tal vez aprender más inglés. Entonces son todos estos hábitos que tienes que ir formando porque también te van a ayudar en el momento del examen. Si tú sabes cómo organizarte, no sé, una fórmula en matemáticas y tú sabes cómo hacerlo y está bien organizadita, vas a poder hacerlo mucho más rápido. Entonces es mucho el enfoque que yo diría de lo que ya me he dado cuenta, es mucho el organizarte mejor para que puedas hacer un mejor examen en el momento. Te sorprendería cuántas personas me dicen como estudiantes, es que no tuve tiempo por el trabajo, por reuniones familiares y estas cosas. Entonces, si tú no le das la seriedad, tus resultados no van a ser tan buenos. Juan Carlos. Ok, la segunda es don't cram. Y voy a hablar un poco de las otras, pero Stalin habló de cram. Es complicado el tratar de estudiar la noche anterior. No tiene sentido y en realidad es contraproducente. Entonces es mejor el no estudiar tanto, el no quedarse hasta tan tarde la noche anterior. Yo he tenido, como tenemos los centros, vemos gente que llega, es que me quedé estudiando a las 3 de la mañana y le va peor de que capaz si hubiera tenido una buena noche. Entonces, continuando con la idea, duerman bien antes de dar el examen, coman un desayuno ligero antes de llegar al centro y preparen sus materiales, su cédula o pasaporte. Si es que el examen les pide, por ejemplo, que lleven una calculadora en el caso de ACT, tienen que tener todo eso junto. No van a estar a esperar hasta las 7, 8 de la mañana del día siguiente para dónde está mi cédula, dónde está la calculadora y ya no alcanzar a comer y llegar con hambre o llegar con sed. Entonces, de ese tipo de cosas que parecerían lógicas, a veces no lo son. Hay gente que llega al centro con sed, me regalas un vaso de agua, o que llegan sin la cédula. Nos pasa mucho que llegan sin la cédula y nos toca pedirles que vayan a ver la cédula o el pasaporte porque no les permitimos entrar si no tienen los documentos. Perdón. Yo te diría eso de la cédula y asegúrense, porque la mayoría de, si no de todos,
te piden una cédula física, un documento, cédula, pasaporte o licencia normalmente son los válidos, te piden el físico, no te piden una copia o una foto. Entonces hemos tenido mucha gente que viene con una foto. Aquí está la foto, porque no quiero que se me pierda la cédula. Y es, ¿leíste las instrucciones? ¿Leíste lo que te decía la página acerca de las reglas de identificación? Ah, no. Y lamentablemente tienes que ir a tu casa apurado, ahí va a subir tu nivel de estrés, porque una cosa básica no la tienes. Entonces tienen que tomar eso en cuenta. Y el tema de llegar temprano. En el caso de TOEFL y GRE, ustedes pueden llegar 1 hora antes de la hora que dice la cita. Es decir, si la cita de TOEFL dice 9 de la mañana, ustedes pueden empezar a las 8. No es un examen que todos empiezan al mismo tiempo, es un examen que cada persona empieza al momento en el que se sienta. En el caso de exámenes como CELPI, por ejemplo, todos empiezan al mismo tiempo, pero ese examen, si la cita dice a las 9, la última hora en la que se chequea es 8:45. Entonces, depende de cada examen la regla. Lo importante es que sepan que si no cumplen con esa regla van a tener problemas y por eso tienen que llegar temprano. Entonces, lamentablemente los ecuatorianos somos un poco conocidos por llegar tarde o me atrasé 5 minutitos nomás, pero esos 5 minutitos pueden depender, tu examen puede depender de esos 5 minutos. La idea es que lleguen temprano, que lleguen tranquilos, que no lleguen agitados y siempre pasan cosas, o sea, como yo he oído de todo, accidentes, se me ponchó la llanta, no encontraba dónde estacionar, todas esas cosas se solucionan si llegan antes y es una cosa súper sencilla de hacer, ¿ok? You can do the last one. El positive attitude, yo siempre cuando estoy preparando a mis estudiantes, y es un tip que leí en algún lado, no les pudiera decir en dónde lo vi, especialmente, digamos, con TOEFL, porque recién estoy dando una clase de TOEFL, entonces estaba con eso que decía, cuando tú vas al TOEFL o al GRE, a cualquiera de ellos toman mucho tiempo en preparar el material que tú vas a leer, ¿ya? Y mírale con la actitud de, voy a aprender algo. Como sea que estás tomando el examen o no, y por preparar he leído muchos de los, obviamente, de los samples que ellos tienen, son cosas muy interesantes. Tal vez no te interesan, dices, no sé nada acerca de, no sé, de los dinosaurios o de historia o de art, literature, no sé nada. Y tampoco te importa. Pero para el examen, haz lo que te importe. ¿Ya? Ándate con la actitud, voy a aprender algo, porque de verdad vas a aprender algo que te dicen ahí. Tal vez no lo vas a recordar cuando salgas del examen, pero por lo menos cuando estás en ese momento estás con una actitud positiva de, ok, estoy aprendiendo algo, esto es una lectura interesante y se te va a hacer más fácil el aprender, ¿ya? Obviamente el responder preguntas. Y si vamos unos pasos atrás, si vas con la actitud de voy a prepararme para el examen y voy con esta buena actitud porque yo puedo, yo sé que solamente necesito un poco de ayuda, una guía, y voy a hacerlo bien y le das el tiempo y esta actitud de, ok, estoy tratando, te va a ir mucho mejor porque vas a ser mucho más receptivo a la información. Y si algo no entiendes, también al mismo tiempo vas a estar más dispuesto a hacer preguntas. Es como decir, Stalin, no entiendo. Y yo buscaré la manera de explicarte y hacer que vayas y entiendas todo lo mejor posible, pero también es cuestión de actitud. Si yo veo que tú vienes con una mala actitud, y puedo ponerme de cabeza y tratar de hacer todo lo que yo pueda, pero si entras asustando a la clase, botas notas de ceros, ni cuaderno, y dices, ay, 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 dime, ¿y qué se ha pasado? Y te digo todo lo que yo te puedo decir, vas a mejorar muy poco. No he visto a nadie que no mejore, pero vas a mejorar muy poco porque no hubo este componente tuyo para decir, voy a aceptar lo que me dicen, voy a tratarlo, tal vez tengo que modificarlo para que sea para mí, y eso es algo que todos somos diferentes. Algunas cosas que yo te digo directamente te van a funcionar, otras tú tienes que adaptarlo a cómo tú lo haces, ¿ya? Les doy un perfecto ejemplo. Tenía un estudiante que en la parte de listening, yo le decía, toma notas. ¿Cómo hacer notas cortas? Para ella no te funcionaba. Por darles un ejemplo, la sección, si no saben, el TOEFL, la sección de reading es sobre 30, ¿ya? El máximo. Cuando ella hacía tomando notas, ella sacaba un 18, 17, 19. Ella me dijo después de un punto, dice, yo soy súper buena recordando las cosas por corto tiempo. Los audios en el listening son más o menos de 2 minutos. Ya, ella te escuchaba por 2 minutos y yo sí le dije, cuando se termine, asegúrate de hacer unas notas. O apenas terminaba el audio, ella empezaba a escribir algunas cosas para no olvidarse. Su puntaje subió entre 25, 27, 28 y creo que el día del examen sacó 29.
si me acuerdo correctamente. Entonces, esa es la parte porque ella vino también con una actitud de, yo sé que yo puedo hacer esto, este examen no es tan difícil. Um, y lo hizo, pero también eso te digo, cuando te dan tips, cuando vayas a estudiar, tómalo de una manera de voy a aprender algo, yo sé que esto yo puedo hacer y anda adaptando estrategias que te den, que veas, que leas, como sea, ándales adaptando a ti porque te van a servir mejor, porque tú sabes cómo eres tú. Ya te digo, este ejemplo de esta chica nunca me voy a olvidar porque a algunos escuchar y tomar notas les sirve muy bien, a ella no le servía, pero el escuchar y tomar notas al final lo hizo súper fácil para ella. Ya te digo, fuimos de un 18 que ella estaba sacando a un 29 que creo que sacó en el examen final. Entonces, cuestión de esta actitud de yo sé que yo puedo y yo sé que voy a dar lo mejor y hago preguntas y si todavía sigo sin entender, no entiendo, pero de una manera de este, digamos, conversatorio para que tú vayas entendiendo y vayas adaptando, porque algunas cosas son un poquito de, solamente una vez que hacen clic, se te hace así de fácil, pero es esta cuestión de míralo de buena manera, adapten las cosas a su manera de hacerlo, ¿ya? Porque lo que funciona para mí no necesariamente funciona para ustedes, pero podemos hacer esta combinación de yo guiarte, pero tú vas adaptando como sea mejor para ti. Y una última nota sobre Develop Positive Rituals, me parece que es que no se digan a sí mismos que no pueden, porque pasa mucho en los exámenes que llegan y dicen como, es que yo soy malazo para tomar exámenes cuando hay un timer. Hay cómo ocultar el timer. No, el timer es informativo y te dice cuánto tiempo tienes. Entonces hay gente que se pone esas cosas en la cabeza y que termina siendo afectada porque ellos mismos dicen, es que a mí me va súper mal cuando hay esta información en la pantalla y en realidad es informativo, no te hace daño, el timer está ahí. Entonces son cosas que deberían pensar. Después, les voy a leer porque la presentación se dañó cuando la subimos, lo siento mucho. Les pasaré después, tengo un PDF que está bien armado. Los tips que tenemos son listen to the instructions, read the entire test, do a brain dump, eval out, answer the questions you know first, answer the questions you skipped, be sure the test is complete, and check your work. Ok, entonces, listen and read to the instructions. Parece obvio, pero no lo es. Hay un tema de que ustedes tienen que leer claramente y escuchar claramente las instrucciones. En los exámenes como TOEFL, donde todas las preguntas y todo está en inglés, el tema es que muchos de los audios están escritos. Entonces, la persona que está hablando también, ese texto está en la pantalla y pueden entender el tema, necesitan entender la pregunta. Es algo que a veces no hacemos o no leemos todo. ¿De acuerdo? En el caso de do a brain dump es que ustedes las técnicas que aprendieron, las ideas que tienen en la cabeza, lo hagan y lo repliquen y lo puedan escribir antes de empezar el examen. En el caso de TOEFL no es permitido, no se permite hacer un brain dump, pero entre secciones sí pueden seguir escribiendo cosas. Entonces, antes de empezar la sección de listening, si tienen alguna estrategia que quieren escribir, lo pueden hacer. Antes de empezar la sección de speaking, si tienen alguna estrategia, pueden hacerlo entre secciones. Eso sí es permitido. ¿Ok? Lo que no se permite es hacer brain dump en este examen particularmente de cosas que tengan como estrategias antes de empezar el examen. ¿Ok? Antes que te pases de ahí, tengan cuidado si se memorizan templates, porque muchas veces, y tomándolo esto como parte de brain dump, porque estás escribiendo lo que quieres hacer y decir de esa manera, que templates como las personas que califican los exámenes escuchan un millón de respuestas y si escuchaste en el internet y utilizas un template, pero así, un copy-paste, muchas veces se dan cuenta que es un template. Entonces no es que vas a ganar más puntos, tal vez no pierdas, pero definitivamente no vas a subir. Yo sugiero que mejor practiquen. Si van a hacer un template, lo mismo, adáptale a tu manera y quita muchas cosas. Tal vez mantén la estructura, pero la manera que tú te acuerdas cómo hacerlo, no le hagas word for word porque no vas a ganar puntos. Así lo escribas y esté perfecto, se van a dar cuenta. Chicos, creo que alguno está silenciado. No sé cuál de los dos. Yo. Ahí Perdón. estamos. Ajá.
Entonces, lo que les decía es, cuando saben answer the question you know, answer the question you skipped, quiere decir que ustedes pueden escoger las preguntas que saben, saltarse las que no saben y regresar a ellas porque las marcaron. Eso es súper interesante, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el tema? Podrían ustedes responder preguntas, marcar las que no saben, concentrarse en las que sí saben y regresar a las que tienen dudas. Eso es súper funcional, ¿ok? Esa es la idea. Pero a veces uno no sabe y se queda como trancado. Entonces, la idea es esa, que ustedes usen esta herramienta a su favor, ¿de acuerdo? Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, ¿cómo van a hacer esta herramienta a su favor? Marcando la pregunta que tienen dudas y pasando, next, y siguen y continúan. En el caso de TOEFL, por ejemplo, ¿por qué es importante que entiendan esto para reading? Porque es la única sección en la que pueden hacerlo. En el caso de GRE, pueden hacerlo dentro de cada sección. Hay 2 secciones de matemáticas, entonces podrán hacerlo dentro de cada sección. Pero una vez que acaben la primera sección de matemática y pasen a la siguiente sección, que puede ser verbal, ya no pueden regresar. Entonces, ese tipo de reglas en cada examen tienen que tenerlas claras para no cometer el error, porque a veces pasa de gente que dice, es que quería revisar y me pasé a la siguiente sección y pensé que podía volver y ya no puedes. Y te quedaste con preguntas sin responder. ¿De acuerdo? Entonces, esas instrucciones siempre están al inicio de cada sección, siempre. El tema es que hay gente que no las lee. Es importante leerlas. ¿Ok? Está. Sí, tienen que revisar. En esto que marcas las preguntas, tú puedes obviamente saltarte, pero regresa. Asegúrate de regresar, asegúrate. Si no te deja marcar, como Juan Carlos lo mencionaba, el GRE tú puedes marcar y regresar y sabes a cuál vas a regresar. En el TOEFL, en el reading me parece que también puedes hacer eso, no me acuerdo al 100%, no creo. Pero, y si no, por lo menos anótale en tus hojitas de notas en algún lado, haz notas. Pregunta 1, revisar. Entonces, pero asegúrate de revisar. Y si te saltas mucho, asegúrate de que no se te acabe el tiempo, ¿ok? Al final del día, no es que quiero que adivinen, pero en el TOEFL, en el GRE, te marca cuántas preguntas sacaste correctas, no te descuentan por las preguntas que están incorrectas. Tengan eso también mucho en cuenta. Algunos exámenes te descuentan por las preguntas, digamos, que adivinaste o solamente sacaste mal, te descuentan puntos. Entonces, tienen que tener eso muy claro en el examen y ahí es donde tienen que hacer un poco de investigación acerca del examen que van a tomar, el que si solo te cuentan las preguntas correctas y obviamente responde la mayor cantidad de preguntas que puedas, asegurándote de si marcaste una pregunta, regresa a revisarla. Si te estás pasando mucho tiempo en una pregunta, no sé, si en promedio tienes 1 minuto para una pregunta y estás en 5 minutos, estás perdiendo tiempo. Ya deberías haberte saltado esa pregunta, ir a la siguiente y regresar a esa pregunta al final. Pero asegúrate de para saber que completaste el examen, lee las instrucciones. Y yo siempre digo, si te puedes leer las instrucciones de la pregunta o la pregunta en general y te demoras 10 segundos, tal vez demórate 15 o tal vez demórate 20 segundos. Y ahí tienes que irlo viendo cuánto tiempo te demoras para asegurarte que leíste y entendiste bien. Un error muy grande es que no leemos las preguntas y no las entendemos o las vemos muy rápido y no las entendemos. Entonces, tómense el tiempo para hacer eso y asegúrense de completar. Si marcaron algo, regresen, revísenlo y hagan su best educated guess en caso de no saber la respuesta. Okay. Y en el tema de check your work, sí sería bueno, por ejemplo, en la parte cuando ustedes escriben en TOEFL, en writing, siempre deseen unos minutitos para releer, para revisar puntuación, para ese tipo de cositas que son detalles, pero que son detalles que les van a sumar puntos. Entonces, no escriban como locos un ensayo porque no se les está calificando por cuán largo es el ensayo, sino por cuán bien escrito este ensayo. Y la gente de TOEFL entiende que es un ensayo que es un draft, les están dando 25 minutos para escribir, pero igual, revisen lo que escriben. En la parte de Analytical Writing en GRE, revisen lo que escriben. Si es que toman la parte de Writing en el ACT, revisen lo que escriben. Es importante que hagan esa revisión de lo que ustedes están produciendo. ¿Ok? El siguiente. 4 ways to cope with test-taking anxiety, porque hay muchas personas que tienen esta ansiedad.
¿ok? Entonces, hay gente que llega a la mañana al centro y, por ejemplo, camina en el pasillo y medita y respira o hace, mientras cambian de sección, hacen un stretch y no está prohibido que hagan stretch en su asiento, lo que sí está prohibido es que se paren sin avisarnos en cualquiera de estas evaluaciones. Pero si es que quieren estar en su asiento y hacer estiramientos y levantar las manos, eso no está prohibido, pueden hacerlo, ¿de acuerdo? Está. En la parte de replace negative thoughts with positive ones, como se, durante el examen no dejes que una pregunta te afecte al resto. Es fácil para mí, si dices, ay, me va a ir mal, ¿qué pasó en esta pregunta? Muchas veces pasa porque sientes que en una pregunta, o digamos hasta una sección, te fue mal. Y esto tú lo vas acarreando durante todo el examen. Como si te equivocaste en la pregunta uno, que sea solo la pregunta uno. La 2 es una nueva historia, la 3 es una nueva historia y así sucesivamente. Digamos, el reading section, dijiste, podía irme bien, pero porque me demoré mucho, no hice el segundo reading. Ok, no hice el segundo reading en todo y ahí no puedes hacer nada, pero no dejes que eso te afecte al listening, al speaking y al writing. Entonces, esta parte de esta actitud, digamos, yo diría más que no dejes que los negativos te ganen a lo positivo. ¿Vale? Oh, qué raro. Para que me escuchen. Sí, sí, Stalin va a cambiar de headset. Entonces, el tema es ese. No dejen que les afecte a estos pensamientos negativos o esta respuesta que posiblemente les fue mal en su desarrollo del examen. ¿De acuerdo? Entonces, los mistakes, los errores, son oportunidades de aprendizaje. Hay gente que toma el examen 2 y hasta 3 veces, lo cual yo no digo que sea correcto. Es decir, es un examen o son exámenes tan costosos que no les recomendaría, sí, tomen 2 o 3 veces el examen. Por supuesto que no, la idea es que lo tomen una sola vez, pero si por alguna razón les va mal, tómenlo como una oportunidad de aprendizaje. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, en el TOEFL, al final del examen ustedes les preguntan, ¿quieres reportar o cancelar tus resultados? Y la respuesta correcta siempre es reportar, porque si ustedes reportan, se enteran cuánto sacaron y pueden hacer algo al respecto. Si ustedes ponen cancelar, no se enteran cuánto sacaron. Y si quieren, después se arrepienten y dicen, sí, sí, tengo ganas de saber cuánto saqué. Mejor voy a poner que si quiero, les cobran. Entonces, es mejor reportar, es mejor enterarse. Si ustedes tienen un score malo, entre comillas, porque nada es malo, es un score, y ustedes luego reportan ese reporte a una universidad y luego mejoran, la universidad va a saber que mejoraron. Entonces, no es que no reporten porque es que no quería que nadie se entere. No tiene sentido, ¿ok? Y si ustedes saben dónde están, pueden siempre mejorar. Me fue mal en reading, ok, entonces sé que tengo que mejorar en reading. Me fue mal en matemática, entonces sé que tengo que mejorar en matemática. Si no completan el examen y no reportan sus calificaciones, nunca se van a enterar, ¿de acuerdo? Entonces es importante que ustedes hagan este esfuerzo de reportar las calificaciones. Y al mismo tiempo, con eso que decía de las oportunidades de mejorar, también hay muchos de los exámenes, si no todos, tienen versiones oficiales de práctica. Entonces, tomen la versión oficial de práctica porque normalmente son un tercio, un cuarto del precio de lo que pagas por el examen oficial. Entonces, de esa manera, ustedes también se pueden ya enterar y tenemos una base de donde iniciar. Y ahí está donde es la oportunidad para aprender. Y ahí sabes, si una te familiarizas con el examen y la otra sabes en dónde estás. Y si ya estás súper bien, no sé, en digamos un TOEFL, te piden 80 y sacaste 90, anda y toma el examen, revisa ciertas cosas para que vayas más seguro, pero vas a estar mejor preparado para el día D y ya sabes dónde estás iniciando. Y el que te familiarices con el examen es un paso extremadamente grande porque no hay sorpresas del día del examen. Sí, y obviamente en Professional Help, pues nosotros sí podemos ayudarles con preparación para exámenes, somos parte de sus opciones de preparación. Ustedes están en una universidad que tiene preparación para el TOEFL específicamente, pero pueden buscar ayuda. Hay diferencias. La Universidad San Francisco ofrece clases grupales, nosotros ofrecemos clases personalizadas. Entonces ya depende un poco también de su disponibilidad, de qué es lo que quieren hacer, de su tiempo, de cuánto tiempo tienen para las aplicaciones. Entonces eso es algo que tienen que considerar. Estos son los exámenes que nosotros ofrecemos en el centro. ACT es un examen muy parecido a SAT.
y de hecho es la competencia directa en Estados Unidos, aceptado en todas las universidades de allá. GRE y TOEFL son para acceso a universidades internacionales, maestrías, universidades que ofrecen carreras de derecho, funciona para eso el GRE. El CELPIP es un examen que funciona para migración a Canadá específicamente por trabajo. Es un examen canadiense aceptado por el sistema de migración canadiense en procesos de trabajo. Y CFA es una certificación financiera reconocida a nivel mundial. Son 3 niveles y se toma en Ecuador desde hace un año más o menos. Es bastante interesante si alguno de ustedes está pensando en estudiar finanzas. Es bastante buscada. Y aparte de estos, hay otros exámenes que tenemos, pero en términos generales, todos funcionan de la misma manera. Prepárense, sepan a qué se meten, estudien antes, busquen ayuda profesional si la necesitan. Esa es la idea de tomar estos exámenes, que ustedes sepan dónde están, que ustedes sepan también la certificación, por supuesto, en el caso de TOEFL, de saber cuál es su nivel de inglés, de saber que pueden aplicar a universidades. Entonces, eso es lo interesante respecto a estas evaluaciones. ¿Ok? Preguntas. ¿Tomamos preguntas, Yesenia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Te cuento, nos dejaron en los días anteriores, habíamos hecho un post con varias, no sé si es que se me escucha bien. Sí, Sí, se escucha clarito. varias preguntas que nos dejaron en una cajita de comentarios. Te cuento algunas que recopilamos. ¿Cuándo es necesario tomar este examen? Si es que vas a aplicar a un posgrado en Estados Unidos o si es que... y ahí venía otra pregunta que iba a ponerla después, pero la junto. Hay gente que ya tiene sacado un FCE, un CAE, que entiendo que es de inglés británico. ¿Qué pasa si es que tengo un FCE, un CAE y tengo que tomar un TOEFL? ¿Cómo funciona ahí y cuándo se tiene que tomar ese tipo de exámenes? A ver, verás. La primera, ¿cuándo tienes que tomar todas las evaluaciones internacionales estandarizadas que valen la pena? Duran 2 años. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la universidad no te da más de 2 años de aceptación. ¿Ya? Y como son solo 2 años, tienes que planificar para ese proceso de aplicación que puede transcurrir todo 2025. Entonces, trata de que no sea más de un año a cuando piensas aplicar. Yo te voy a dar los estándares de Estados Unidos específicamente. La mayoría de gente empieza a aplicar septiembre, octubre, noviembre y diciembre para el fall semester del siguiente año. Entonces, si tú tomarías el examen en octubre de 2025, estarías aplicando para la carrera de 2026. ¿De acuerdo? Pero como hay deadlines, tienes que presentar hasta enero o febrero de 2026. Es por eso que tomas en esos meses. Y esos son los meses más ocupados para tomar TOEFL y GRE en el año. ¿De acuerdo? Si es que quisieras aplicar a Australia, que es el único que está en el hemisferio sur, ahí los valores cambian. Ahí, en cambio, es cuando aplicas en el principio del año. ¿De acuerdo? Pero de todo el hemisferio norte, los valores o los meses son bastante parecidos. Y la segunda pregunta, si tienes FCE o CAE, no vas a poder aplicar a universidades en el extranjero porque no son reconocidos por esas universidades. El único británico que es reconocido es IELTS. O sea, podrías como comparar IELTS con TOEFL, pero FCE o cualquiera de esos otros, no, las universidades americanas no te aceptan y pocas universidades en Europa te aceptan. IELTS sí. Cuando estamos hablando de inglés académico, IELTS y TOEFL van de la mano. De resto, no son aceptados. Entonces, esos exámenes son más bien un tema para universidades en el Ecuador, algunas que tienen convenios, pero para afuera, nada. Listo. Tenemos también preguntas. Y ya lo topamos un poco en la charla, si es que se puede repetir el examen. Vimos que con TOEFL sí. ¿Cuántas veces puedes repetirlo? O sea, TOEFL podrías tomar todas las semanas del año, en realidad. Y hay gente que sí lo hace, digamos, cada 2 semanas. ¿Cuál es el tema de repetir un examen? No por repetir vas a sacar mejor nota. Entonces, en lo personal, yo nunca recomiendo que repitan, digamos, la semana seguida o pasando 2 semanas. Si vas a repetir, repítelo en un mes. Cuando te preparaste, ya sabes cuáles son tus notas, ya sabes hasta, o sea, dónde estás y qué tienes que mejorar para en un mes dar un mejor examen. Pero repetir así como doy hoy día y luego voy a dar en 15 días, yo no le veo como muy productivo ese tema. Claro, y por ejemplo, si es que vas a tomar el TOEFL, ¿cuánto tiempo recomiendas tú que se preparen? Yo entiendo que depende mucho de cuál es tu nivel y el tiempo de preparación, pero generalmente, ¿cuánto tiempo se preparan para este tipo de exámenes?
Y yo te diría por lo menos un mes. Como sé, hemos tenido casos que dicen, necesito porque ya voy a dar la próxima semana. Hemos hecho una semana. Mejoras, sí, pero obviamente mejoras menos porque estás todo hecho, estás haciendo el cramming básicamente. Te familiarizas con el examen, practicas y no es por decir que alguien es malo, no, pero si eres súper bueno, tal vez tomes esos tips y de verdad los aplicas mucho más rápido. ¿Ya? Entonces ahí depende un poco qué tal es tu aprendizaje. Entonces, pero yo te diría un mes para que, porque la mayoría en general tenemos problemas con escritura. Te demoras en mejorar en escritura. En una semana, de verdad, no creo que vas a escribir muchísimo mejor. Son muy pocas personas. Tal vez si ya eres bueno para escribir, estructurar mejor la oración o decirlo más rápido, con menos vueltas, sí, pero en sí yo diría por lo menos un mes de preparación para que puedas ir mejorando. Y como ya te digo, en escritura es el ejemplo más claro porque te demoras en escribir mejor. Y ahí viene la parte, ¿qué tal está tu nivel de inglés? Tal vez necesitas revisar un poco partes gramaticales, partes estructurales, y eso te va a tomar tiempo el que eso se vuelva parte de tu escritura. Porque aparte de eso, estás bajo la presión de tiempo. Entonces, cuando estamos bajo esta presión de tiempo, ¿qué vas a hacer? Vas a regresar automáticamente por el estrés, por los nervios, por todo, a lo que tú sabes. Entonces, si yo te enseñé algo aquí y tú estás acá, tal vez te quedes algo en el medio porque lo has venido aplicando y estás demasiado nervioso. Y obviamente, entre más tiempo tienes, tu nivel va a subir más. Por esa presión del tiempo, vas a poderlo hacer mejor porque practicamos con el tiempo. Tal vez al principio practicamos solamente escribe lo mejor que puedas. En vez de los 25 minutos te demoras una hora. Ya, perfecto, no importa, es práctica. Pero ya tenemos que ir bajando los tiempos para que aprendas a escribir mejor bajo presión. Y esto también te aplica con el speaking, con el reading y todo eso, que necesitas práctica para acostumbrarte, especialmente a los tiempos, porque si tenemos tiempo limitado, seguro te va súper bien. Pero si tienes 30 minutos, 15, 5, un minuto, que es para en algunas de las preguntas de speaking para responder, esa presión del tiempo, por decirlo muy criollamente, te va a comer vivo. Y hay muchas personas que se ponen y tienen un nivel de inglés súper bueno. Es porque esta falta de un poco práctica con el tiempo. Entonces, por eso yo diría, idealmente, un mes o más, dependiendo en dónde estés, para que vayas mejorando y te acostumbres a una presión del tiempo y la otra en el área que necesitas mejorar, que tu mente se vaya acostumbrando, yo estaba aquí, pero ahora yo voy a estar acá y así me ponga nervioso, voy a seguir acá. Entonces, esa es la idea. Y yo te diría, perdón, Yesenia, y te diría que para exámenes que tienen secciones de matemática, sí necesitas al menos 3 meses. O sea, para GRE deberías planificarte para 3 meses porque el proceso de aprendizaje es distinto. Una cosa es inglés, otra cosa es mate en inglés. Entonces hay gente que, de hecho, nosotros tenemos muchos ingenieros, por ejemplo, que estudian con nosotros para GRE y son gente que sabe la matemática. Lo que les preocupa a ellos es entender la pregunta bien, poder responder bien, y eso toma un poco más de tiempo. Entonces, para ese tipo de exámenes que tienen secciones de matemática como ACT o GRE, nosotros recomendamos al menos 3 meses. Y en tema de costo, no sé si me pueden dar un aproximado de más o menos cuánto está costando tomar un TOEFL. El TOEFL cuesta $230 más el IVA, el GRE cuesta $220 más el IVA, entonces no son exámenes baratos. No son exámenes baratos. CELPIP, que es para Canadá, cuesta $220 y ACT debe estar por ahí cerca a los 200. 210 me parece que estaba el Sí, ajá, ACT. porque hay un, ajá, entonces es costoso. Claro, y por ejemplo, en el día a día, ¿qué puedes hacer tú para mejorar tu inglés en el día a día? O sea, nosotros siempre recomendamos dos cosas súper específicas. Leer cosas que sean un reto, que sean challenging, ¿no es cierto? Entonces, nos topamos con muchos estudiantes que hablan inglés, que manejan inglés en su trabajo, pero que solamente saben de ese tema. Los abogados leen de leyes, los auditores leen de sus temas de auditoría, pero cuando les das un tema distinto, historia del arte, biología, geología, geografía, perdiste, porque se pierden, porque no entienden. Entonces, es leer cosas distintas a lo que ya lees, porque si estás estudiando, lees tus cosas de las clases. Si eres profesional, lees las cosas de tu trabajo. Necesitas leer cosas que te saquen de tu zona de confort, que te saquen de tu metalenguaje, que te saquen de tu día a día común, ¿ok?
como son exámenes académicos, los que dicen yo veo la serie y nada que ver, perdiste. O sea, necesitas escuchar cosas complejas, necesitas escuchar podcasts, necesitas escuchar TEDx. Los TEDx sirven bastante si es que no estás viendo la pantalla. Pero hay gente que ve el TEDx, en el TEDx hay una presentación y la presentación dice mucho. Y entonces en realidad no estás escuchando, estás leyendo o estás viendo eso. Pero ya cuando te piden que solo escuches, necesitas algo que sea complejo. Los podcasts nos han dado súper buenos resultados. Primero porque son gratis. Segundo porque hay un montón de temas. Entonces puedes ir a los podcasts como una herramienta de mejorar tu listening sin necesidad de tener otro humano al frente. Porque no necesitas, puedes escuchar todas estas cosas, puedes, si es que mismo no entiendes, puedes usar los scripts, que ahora muchas aplicaciones de podcast tienen el script incluido, entonces puedes leer lo que están diciendo si es que no entendieses, pero la idea no es esa, la idea es entender lo que estás escuchando. Entonces esos, en el día a día, esos son los mejores tips. Stalin, tú ibas a decir algo. Te iba a decir, si lo aplicas a la USFQ, piénsalo como el colegio general. Colegio general ves de todo un poco. Esa es la misma idea que dice Juan Carlos. Anda, escucha. Yo siempre recomiendo a los estudiantes, empieza con lo que te gusta, con lo que te interesa, y de ahí sigue ampliando a lo que tal vez medio te interesa, de lo que no sabes nada, en estos podcasts, en estas lecturas, como ser New York Times, Time Magazine, no sé, Discovery Channel, National Geographic, todos estos que tienen un vocabulario formal. No tiene que ser extremadamente académico porque el examen no es extremadamente académico, no es de investigación que vas a tener estas palabras que son de este tamaño y tienes que buscarle en el diccionario, pero necesitas algo que sea formal. Entonces, por esto estos podcasts y todas estas cosas son perfectas. Las series te ayudan porque escuchas algo de inglés, pero no es que te van a llevar al nivel que necesitas para poder, mejorar tu inglés, y otra, si estamos hablando de exámenes puramente, estas estructuras más avanzadas y más formales que vas a escuchar en el aula académica y obviamente que les vas a ver en el examen. Entonces, por eso te digo, esto de la idea, ¿cómo mejoro? Piénsalo como haces en la U, tomas colegio general, sal y busca podcasts, lecturas y todo esto de temas muy variados para que tengas un montón de input y así puedes ir mejorando tu inglés all around. Claro, y ya para finalizar el podcast, ya resolvimos que el TOEFL, ¿cómo funciona? Caducas, dura 2 años, de lo que entiendo. Sí, verás, lo que pasa es que los exámenes caducan porque las universidades y las instituciones dejan de aceptar. En el caso de ETS específicamente, ellos le dan al TOEFL una validez de 2 años. Entonces, digamos, yo mañana o este fin de semana tenemos un examen 15 de marzo, para el 14 de marzo de 2027 va a dejar de estar en la página web de ETS porque ETS ya no lo considera válido y cree que tienes que tomar de nuevo un examen. Y las universidades en el extranjero, la mayoría solo te dan una validez de 2 años. Entonces, si tú lo tomaste y estás aplicando y tomaste, no sé, en 2020, ya no sirve. O sea, es como tienes que revalidar, porque puede ser que tu nivel sea mucho mejor, como puede ser que sea mucho peor, y ellos no pueden dar como válido ese certificado. En GRE es distinto. GRE tiene una validez de hasta 5 años, me parece. Igual depende de la universidad. Habrá universidades que de frente te digan, tiene más de 3 años, necesito que tomes otro porque no sé si eres igual de hábil que hace 3 años. Entonces, un poco depende de ese tema. En el caso de ACT es distinto porque es un examen para aplicar a una universidad. Entonces, normalmente lo tomas cuando acabas sexto curso, cuando estás durante sexto curso, todavía recién preparándote para ese tipo de cosas. Y en el caso de CELPIP, si vas a hacer un proceso migratorio a Canadá, lo tomas cuando necesitas, entonces no es que necesitas mucho tiempo de validez. Uh-huh. Claro, listo. Esas son las preguntas que nos habían dejado todos los chicos que estaban interesados en las charlas. Como les cuento, esta charla va a estar grabada y va a estar subida en YouTube si se perdieron alguna parte de la charla. Y nada, muchísimas gracias Juan Carlos, muchísimas gracias Stalin por el tiempo, por resolver algunas dudas y sobre todo por darle conocimiento y tips súper valiosos a la comunidad para que rindan un mejor examen y que tengan éxito. Muchísimas gracias. No sé si es que tienen quizá un mensaje final para las personas que están conectadas y viendo este video. Sí, o sea, yo te puedo mandar el PDF que está ahora sí ya corregido, que es el que subiste y estamos presentando ahora. Así que lo puedes tener tú si es que quieres compartirlo con alguien. Ahí están nuestros datos. Si tienen preguntas sobre las evaluaciones estandarizadas, si necesitan información sobre cómo funciona el examen o qué hay que hacer,
con gusto les ayudamos, ese es nuestro trabajo y la idea es que siempre sepan que las evaluaciones estandarizadas no son una carga, son una herramienta de ir más adelante. Entonces no les tengan miedo, tengan este positivismo a dar un examen y si les piden un examen, vayan con todo. Entonces ese sería el mensaje. Si tienen dudas sobre exámenes, podemos ayudarles. Yo diría, háganlo con tiempo. No dejen para el último. Si ya recién te enteraste, no tienes otra. A veces sí pasa, pero normalmente háganlo con tiempo. Miren qué te pide la universidad como mínimos. Nunca te pone máximos, pero qué te piden como mínimos requisitos, si son exámenes, documentos y estas cosas. Míralo con tiempo. Así mismo, como dijo Juan Carlos, es una evaluación, es parte del proceso. Tómale con la mejor actitud posible y sabes que un buen examen te va a llevar a donde tú quieres ir. Bueno, aparte de las otras cosas que te piden las universidades, pero es un requisito más que si le pones ganas igual al resto de cosas, te va a ir súper bien. Buenísimo, muchísimas gracias por su mensaje, nuevamente muchísimas gracias por su tiempo y recordarles que con English House tienen un descuento del 10% en la preparación para sus exámenes. Ellos son parte de nuestra red de aliados y qué mejor que prepararse con una gran empresa. Muchas gracias de verdad por su tiempo, por estar aquí y nada, les dejo los contactos por si tienen dudas o quieren comunicarse con ellos. Cuídense mucho y gracias a todas las personas que se conectaron. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Bye.